El sol desértico de Arizona castigaba implacablemente la tierra agrietada cuando Jack Mackenzie divisó una pequeña figura tambaleándose entre los cactus. Era 1887, y aquella región aún era territorio salvaje, donde la ley del más fuerte prevalecía y la supervivencia dependía del coraje y la suerte. Jack tiró de las riendas de su caballo bayo y descendió rápidamente de la silla. Frente a él estaba una niña indígena, no más de 8 años de edad, con los labios resecos y los ojos vidriosos por la sed y el hambre. La niña vestía apenas un chaleco de cuero desteñido y pantalones rasgados, sus pies descalzos sangrando por los cortes de las espinas. «Oye, niña», murmuró Jack, acercándose lentamente con las manos abiertas para mostrar que no tenía armas. La niña levantó los ojos, revelando una mirada que mezclaba miedo y desesperación. Jack reconoció inmediatamente que era una niña de la tribu Apache, pueblo que había sido empujado hacia las montañas por soldados americanos y rancheros blancos. Sin dudar, Jack sacó su cantimplora de agua y se la ofreció a la niña, quien bebió ávidamente. Luego, removió un pedazo de carne seca de su alforja y se lo entregó a la pequeña, que devoró la comida como si no hubiera comido en días. Jack sabía que estaba en territorio peligroso. Los Apache eran conocidos por su ferocidad en batalla, y cualquier hombre blanco encontrado en sus tierras ancestrales generalmente no vivía para contar la historia. Pero mirando a aquella niña hambrienta y sedienta, todas las historias de guerra parecían distantes e irrelevantes. «¿Cómo te llamas?», preguntó Jack en un apache rudimentario que había aprendido de comerciantes. La niña respondió algo que sonó como Aidiana, que Jack recordó significaba flor eterna en lengua apache. Era una niña, se dio cuenta ahora, con cabello largo y oscuro trenzado con pequeñas cuentas coloridas. Aidiana le contó, en una mezcla de apache e inglés quebrado, que su familia había sido atacada por soldados 3 días antes. Se había escondido detrás de una roca mientras veía a su padre y sus hermanos ser llevados encadenados. Su madre había sido herida y dejada para morir. Desde entonces, Aidiana vagaba por el desierto, perdida y hambrienta. El corazón de Jack se apretó. Él mismo había perdido a su familia cuando era joven. Su esposa e hija habían muerto de fiebre tifoidea 5 años antes, dejándolo solo en su pequeño rancho. Tal vez fuera por eso que se sentía tan conectado al sufrimiento de aquella niña. «Ven conmigo», dijo Jack, ayudando a Aidiana a subir a su caballo. «Te llevaré a casa y te daré un baño caliente y comida de verdad». El rancho de Jack quedaba a 2 horas de cabalgata de allí, una propiedad modesta con un granero de madera, una casa simple y algunos pocos acres de tierra donde criaba ganado y plantaba maíz. Era un lugar aislado, rodeado por colinas bajas y protegido por una cerca de madera que él mismo había construido. Cuando llegaron, Jack preparó un baño tibio para Aidiana y le dio ropa limpia, una camisa de franela que había pertenecido a su difunta hija y pantalones que él mismo ajustó. Después, cocinó un guisado de carne con vegetales, pan fresco y leche tibia. Aidiana comió lentamente, saboreando cada bocado como si fuera la comida más deliciosa de su vida. Mientras ella comía, Jack observaba a la niña. Aidiana tenía ojos inteligentes y una dignidad natural que impresionaba. Incluso en su vulnerabilidad, había una fuerza interior que le recordaba a Jack de los guerreros apache que había conocido en tiempos de paz, antes de que las tensiones escalaran a guerra abierta. «¿Dónde está tu tribu ahora?», preguntó Jack. Aidiana señaló hacia las montañas al norte, explicando que su pueblo se había refugiado en cuevas altas, escondiéndose de los soldados que los cazaban como animales. «Muchos estaban heridos», dijo ella, «y había poca comida». Jack sintió un nudo en el estómago. Sabía que ayudar a una niña apache podría ser visto como traición por los otros rancheros de la región. Muchos de ellos habían perdido ganado y propiedades en ataques indígenas y nutrían un odio profundo hacia los nativos. Pero mirando a Aidiana, todo lo que veía era una niña asustada que necesitaba ayuda. Aquella noche, Jack preparó una cama cómoda para Aidiana en el cuarto que había sido de su hija. La cubrió con una manta suave y le contó historias sobre las estrellas hasta que se durmió. Por primera vez en años, la casa no parecía vacía y silenciosa. En la mañana siguiente, Jack despertó con el sonido de cascos de caballos acercándose. Muchos cascos. Su corazón se disparó cuando se dio cuenta de que el sonido venía de todas las direcciones. Rápidamente, se puso las botas y caminó hasta la ventana del frente. Lo que vio lo dejó sin aliento. 200 guerreros apache estaban posicionados en un semicírculo perfecto alrededor de su propiedad. Montaban caballos pintados con símbolos de guerra, empuñaban lanzas, arcos y rifles, y usaban pinturas faciales que Jack reconoció como preparación para batalla. En el centro del grupo estaba un hombre imponente de unos 50 años, cubierto por un manto de plumas de águila y con el rostro marcado por cicatrices de guerra. Jack tragó saliva. Aquel era, sin duda,
un jefe de guerra apache. Y por los símbolos que llevaba, no era cualquier jefe, era alguien de gran importancia en la jerarquía tribal. Aidiana, llamó Jack suavemente, despierta. Creo que tu familia vino a buscarte. La niña abrió los ojos y corrió hasta la ventana. Cuando vio al hombre en el centro del grupo, sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría. ¡Abuelo!, gritó. ¡Es mi abuelo! Jack sintió un escalofrío en la columna. Si aquel era el abuelo de Aidiana, y por los símbolos que ostentaba, significaba que la niña que había ayudado era nieta de uno de los jefes apache más poderosos de la región. Eso explicaba por qué 200 guerreros habían venido a buscarla. Respirando profundo, Jack cargó su rifle, no para luchar, pues sabía que sería suicidio, sino como símbolo de que no era un cobarde. Abrió la puerta del frente y caminó lentamente hacia el grupo de guerreros, con Aidiana a su lado. El silencio era ensordecedor. Los únicos sonidos eran el viento soplando entre los cactus y el relincho ocasional de los caballos. Jack podía sentir 200 pares de ojos fijos en él, analizando cada movimiento, cada expresión. Cuando estaba a unos 20 metros del jefe, Jack se detuvo. Siguió el protocolo apache que había aprendido años antes de un comerciante, bajó su rifle al suelo como señal de paz y esperó. El jefe apache descendió de su caballo con la gracia de un depredador. Era un hombre impresionante, alto y musculoso, con cabellos grisáceos trenzados con huesos y plumas. Sus ropas estaban elaboradamente decoradas con cuentas coloridas y símbolos sagrados. Pero lo que más impresionaba a Jack eran sus ojos que habían visto décadas de guerra, muerte y sufrimiento, pero que ahora brillaban con algo que Jack no podía identificar. Aidiana corrió hacia su abuelo, quien la abrazó con una ternura sorprendente. Conversaron rápidamente en apache, con la niña gesticulando hacia Jack y la casa. Jack captó algunas palabras: agua, comida, bondad, seguridad. Después de algunos minutos, el jefe se acercó a Jack. Cuando estaba a apenas 2 metros de distancia, el hombre mayor habló en un inglés sorprendentemente claro: soy Naalnis, jefe del clan del Viento del Norte. Esta niña es sangre de mi sangre, hija de la hija de mi corazón. Jack asintió respetuosamente. Mi nombre es Jack Mackenzie. Encontré a su nieta perdida en el desierto ayer. Estaba hambrienta y sedienta. Naalnis estudió el rostro de Jack por un largo momento. Mis guerreros rastrearon sus huellas por 2 días. Encontramos donde la encontró, vimos las marcas de sus caballos, lo seguimos hasta aquí. El jefe hizo una pausa, sus ojos entrecerrados. Usted podría haber pasado de largo. Podría haberla lastimado. Podría haberla vendido como esclava a comerciantes mexicanos. Pero no hizo nada de eso. Jack no sabía qué responder. La tensión en el aire era palpable. Aidiana me contó que usted compartió su agua cuando ella moría de sed. Que le dio comida cuando desfallecía de hambre. Que la vistió con ropa limpia y le dio un lugar seguro para dormir. Naalnis dio un paso más cerca. Me dijo que usted lloró cuando ella contó sobre su familia. Era verdad. Jack se había emocionado al escuchar la historia de Aidiana la noche anterior, recordando su propio dolor por la pérdida de su familia. ¿Por qué?, preguntó Naalnis. ¿Por qué un hombre blanco arriesgaría su vida para ayudar a una niña apache? Su gente nos caza como animales. Destruyen nuestras aldeas, matan a nuestros ancianos, se llevan a nuestros niños. ¿Por qué usted sería diferente? Jack respiró profundo. Sabía que su respuesta podría determinar si viviría o moriría en aquel momento. Porque ella era solo una niña hambrienta, dijo simplemente. Y yo ya fui padre. El silencio se extendió por largos segundos. Entonces, sorprendentemente, Naalnis sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. Aidiana me contó algo más, dijo el jefe. Me dijo que usted tiene un corazón herido, que perdió a su propia familia, que vive solo con fantasmas del pasado. Naalnis miró alrededor de la propiedad simple de Jack. Ella tiene la visión. Puede ver más allá de la superficie de las cosas. Jack permaneció en silencio, sin saber cómo responder. Mi pueblo tiene una deuda con usted, continuó Naalnis. Una deuda que no puede pagarse con oro o caballos. Usted salvó lo que es más precioso para mí. Por eso, ahora está protegido por el clan del Viento del Norte. El jefe se giró y gritó algo en apache a sus guerreros. Inmediatamente, comenzaron a moverse, pero no para atacar. En su lugar, comenzaron a formar pequeños grupos alrededor de la propiedad de Jack. ¿Qué están haciendo?, preguntó Jack, confundido. En los próximos 3 días, mis guerreros trabajarán en su tierra, explicó Naalnis. Repararán sus cercas, cavarán un nuevo pozo, expandirán su granero,
prepararán sus tierras para la siembra de la próxima estación. Es nuestra forma de honrar la bondad que usted mostró. Jack estaba atónito. En toda su vida en la frontera, jamás había oído hablar de Apache ofreciendo ayuda a un ranchero blanco. Normalmente, la relación era de conflicto y desconfianza mutua. Pero esto es imposible, dijo Jack. Si los otros rancheros ven a Apache trabajando en mi tierra, pensarán que soy un traidor. Pueden venir con armas. Naalnis asintió gravemente. Por eso mis guerreros se quedaron en las colinas observando su casa anoche. Sabemos que vive solo, lejos de los otros hombres blancos. Sus vecinos más cercanos están a un día de cabalgata. Nadie nos verá. Y así comenzó la transformación más increíble que Jack jamás había presenciado. Los guerreros Apache, que momentos antes parecían listos para la guerra, desmontaron y comenzaron a trabajar con una eficiencia impresionante. Algunos grupos se dirigieron a las cercas dañadas alrededor de la propiedad. Con herramientas rudimentarias pero efectivas, comenzaron a reparar y reforzar las estructuras de madera. Otros guerreros cavaron un nuevo pozo más cerca de la casa, usando técnicas ancestrales para encontrar agua en terreno árido. Un tercer grupo trabajó en la expansión del granero, cortando madera nueva y construyendo una extensión que duplicaría la capacidad de almacenamiento de Jack. Trabajaban en silencio casi reverencial, comunicándose a través de gestos y miradas. Jack trató de ayudar, pero Naalnis se lo impidió. Hoy usted descansa. Este es nuestro regalo para usted. Durante el primer día, Jack observaba fascinado la organización y habilidad de los Apache. Trabajaban como una sola mente colectiva, cada hombre sabiendo exactamente su función sin necesidad de órdenes. Al mediodía, un grupo regresó con caza fresca, 3 venados que habían abatido en las colinas cercanas. Compartimos nuestra comida así como usted compartió la suya, explicó Naalnis mientras preparaban un banquete al aire libre. Aquella noche, alrededor de una gran fogata, Naalnis le contó a Jack la verdadera historia de su tribu. No eran los salvajes sanguinarios que los periódicos retrataban, sino un pueblo orgulloso que había sido empujado de sus tierras ancestrales por un gobierno que no respetaba tratados. Mi hija, madre de Aidiana, murió defendiendo nuestro último refugio en las montañas, explicó Naalnis con voz pesada. Era curandera, una mujer medicina. Murió porque los soldados atacaron durante una ceremonia sagrada de curación. Jack sintió un dolor profundo en el pecho. Lamento mucho su pérdida. Y yo lamento la suya, respondió Naalnis. Aidiana me contó que tiene objetos de una mujer y una niña en su casa. Fotografías en marcos de plata. Sintió la tristeza en sus ojos. Los 2 hombres permanecieron en silencio por un momento, unidos por el dolor compartido de la pérdida. En el segundo día, los guerreros continuaron trabajando, pero algo había cambiado. Comenzaron a conversar con Jack, enseñándole palabras en Apache y aprendiendo más inglés. Jack descubrió que muchos de ellos eran hombres cultos, que habían estudiado en misiones cristianas antes de regresar a sus tribus. Un guerrero llamado Kichi, que había sido maestro antes de la guerra, ayudó a Jack a entender mejor la cultura Apache. No somos un pueblo de guerra por naturaleza, le explicó. Somos guardianes de la tierra. La guerra vino hacia nosotros. Jack aprendió sobre las complejas tradiciones Apache, su relación espiritual con la naturaleza y su sofisticada estructura social. Descubrió que los salvajes de los que había oído hablar eran, en realidad, personas con una rica cultura, profundas tradiciones espirituales y un código de honor riguroso. Aidiana, mientras tanto, florecía bajo el cuidado combinado de Jack y su abuelo. Ayudaba en la cocina, contaba historias Apache a Jack y servía como pequeña traductora cuando el lenguaje fallaba entre los hombres. Al final del segundo día, la propiedad de Jack era irreconocible. Las cercas estaban perfectas, el nuevo pozo brotaba agua cristalina, el granero expandido podría almacenar el doble de heno y granos, y los campos estaban preparados para una siembra abundante. Pero la verdadera transformación había ocurrido en el propio Jack. Por primera vez en años, no se sentía solo. Había encontrado una conexión humana genuina con personas que la sociedad le había enseñado a temer y odiar. En la tercera mañana, Naalnis se acercó a Jack con una expresión solemne. Hoy debemos partir. Nuestro tiempo aquí ha llegado a su fin. Jack sintió una punzada de tristeza. ¿Y Aidiana? Viene con nosotros, por supuesto. Es nuestra sangre. Naalnis hizo una pausa. Pero antes de partir, debo hacerle una oferta. El jefe Apache caminó hasta el centro del patio donde todos los guerreros se reunieron en círculo. Jack Mackenzie, dijo en voz alta, usted mostró bondad cuando podría haber mostrado crueldad. Mostró compasión cuando podría haber mostrado indiferencia. Salvó una vida cuando podría haber seguido su camino.
Naalnis se quitó un collar elaborado de su cuello, una pieza intrincada hecha de huesos de águila, turquesas y plata. Este collar perteneció a mi padre, y al padre de él antes que él. Quien lo usa lleva la protección del clan del Viento del Norte. Jack estaba conmocionado. No puedo aceptar esto. Es demasiado valioso. Usted ya aceptó algo mucho más valioso, respondió Naalnis. Aceptó a una niña perdida como si fuera su propia hija. Ahora acepte nuestra protección como si fuera nuestro propio hermano. Con manos temblorosas, Jack aceptó el collar. En el momento en que se lo puso alrededor del cuello, todos los guerreros emitieron un grito de guerra, no de amenaza, sino de celebración y aceptación. A partir de ahora, continuó Naalnis, cualquier hombre que amenace a Jack Mackenzie amenaza al clan del Viento del Norte. Cualquier hombre que robe a Jack Mackenzie nos roba a nosotros. Cualquier hombre que perjudique a Jack Mackenzie nos perjudica a nosotros. Pero Naalnis aún no había terminado. Y hay más, dijo. Si acepta, ofrecemos una alianza permanente. Puede ayudarnos como intermediario con los hombres blancos. Muchos de nuestro pueblo aún están hambrientos y necesitados. Podría ayudarnos a negociar comida y suministros a cambio de trabajo honesto. Jack permaneció en silencio por un momento, procesando la magnitud de la oferta. Estaba siendo invitado a convertirse en un puente entre dos mundos en guerra. No será fácil, continuó Naalnis. Muchos de mi pueblo aún desconfían de los hombres blancos. Y su pueblo nos ve como enemigos. Usted sería visto con sospecha por ambos lados. Jack miró a Aidiana, quien lo observaba con esperanza en sus ojos oscuros. Pensó en su esposa e hija muertas, en todos los años de soledad, y en la conexión que había sentido con esta familia apache. Acepto, dijo finalmente. Pero con una condición. Naalnis levantó una ceja interrogativamente. Aidiana puede venir a visitarme cuando quiera. Esta siempre será su casa también. El jefe apache sonrió ampliamente por primera vez. Acordado. En los meses que siguieron, Jack se convirtió en un enlace vital entre la comunidad apache y los comerciantes de las ciudades cercanas. Con la protección del clan del Viento del Norte, pudo negociar suministros médicos para los heridos, comida para los hambrientos y herramientas para aquellos que querían trabajar la tierra. La propiedad de Jack se convirtió en un punto de encuentro neutral donde apache y algunos colonos progresistas podían reunirse en paz. Organizaba intercambios justos. Los apache ofrecían artesanías, conocimientos sobre agricultura en el desierto y trabajo especializado a cambio de suministros esenciales. Aidiana visitaba a Jack cada 2 semanas, trayendo noticias de su tribu y ayudando las negociaciones como traductora. Bajo la orientación de su abuelo y la influencia de Jack, estaba creciendo bilingüe y bicultural, un puente viviente entre dos mundos. Un año después del encuentro inicial, Jack recibió una visita inesperada. El sheriff del condado apareció con una delegación de rancheros locales, alertado por rumores sobre las actividades sospechosas en la propiedad de Jack. Mackenzie, dijo el sheriff, un hombre corpulento llamado Bill Harrison, hay reportes de que está colaborando con hostiles. Eso es traición. Jack mantuvo la calma. Estoy haciendo comercio honesto con personas que quieren trabajar en paz. Los apaches son salvajes, gruñó uno de los rancheros. No se negocia con salvajes. Está traicionando a su propia raza. Fue entonces cuando algo extraordinario sucedió. De la nada, 50 guerreros apache emergieron de las colinas alrededor de la propiedad. No hicieron movimientos amenazantes, simplemente se posicionaron de forma visible, dejando claro que Jack estaba bajo su protección. El sheriff y los rancheros palidecieron. «Esto es una emboscada», gritó Harrison, alcanzando su arma. «Deténgase», comandó Jack. «No están aquí para pelear. Están aquí para proteger un acuerdo de paz». Naalnis descendió de las colinas montado en su caballo, con Aidiana a su lado. Cuando llegó al grupo, se dirigió directamente al sheriff. «Sheriff Harrison», dijo en inglés perfecto, «Jack Mackenzie es un hombre de honor. Salvó a mi nieta y nos ayudó a encontrar un camino hacia la paz. Cualquier amenaza contra él es una amenaza contra mi tribu». Harrison estaba visiblemente nervioso, pero trató de mantener su autoridad. «Jefe, ustedes están en territorio americano ilegalmente. Deberían estar en la reserva. Esta tierra pertenecía a mi pueblo por 1000 años antes de que nacieran los bisabuelos de ustedes», respondió Naalnis calmadamente. «Pero no vine aquí a discutir historia. Vine a proponer un futuro». Lo que siguió fue la negociación más surreal que aquella región jamás había presenciado. Allí, en el patio polvoriento de un modesto rancho, un jefe apache, un vaquero solitario y representantes del gobierno americano discutieron los términos de un acuerdo de paz local.
Naalnis propuso un pacto de no agresión. Los Apache no atacarían las propiedades de los rancheros que respetaran los acuerdos comerciales mediados por Jack, y a cambio, los rancheros no atacarían a los pequeños grupos Apache que viajaran para hacer comercio. Es un acuerdo pequeño, reconoció Naalnis, pero grandes cambios comienzan con pequeños pasos. Harrison estaba escéptico, pero los otros rancheros estaban intrigados. Habían perdido mucho ganado y propiedades en ataques. Si había una oportunidad de paz, incluso limitada, valía la pena intentar. Después de horas de negociación, se estableció un acuerdo rudimentario. Jack serviría como mediador oficial, su propiedad sería considerada territorio neutral, y comercio limitado sería permitido bajo supervisión. El acuerdo duró 3 años, 3 años de relativa paz en una región que había conocido solo conflicto. Durante ese tiempo, Jack expandió significativamente su propiedad y sus negocios, pero más importante, ayudó a decenas de familias Apache a sobrevivir a través de comercio justo y mediación diplomática. Aidiana creció en esos 3 años, convirtiéndose en una joven inteligente y fuerte que hablaba 4 idiomas y entendía tanto la cultura Apache como la americana. Frecuentemente bromeaba diciendo que Jack era su padre blanco y que tenía 2 mundos que llamar hogar. Pero todas las cosas buenas llegan a su fin. En 1890, nuevas órdenes llegaron del gobierno federal. Todos los Apache debían ser transferidos a una reserva en Nuevo México, sin excepciones. Soldados federales llegaron con órdenes de arresto para cualquier nativo encontrado fuera de la reserva. La despedida fue dolorosa. Naalnis abrazó a Jack como a un hermano. Usted nos dio 3 años de paz en un mundo de guerra, le dijo. Ese es un regalo que nunca olvidaremos. Aidiana, ahora de 12 años, lloró cuando tuvo que dejar a Jack. Volveré algún día, le prometió. Cuando sea mayor y las cosas cambien. Jack le dio su Biblia familiar, la misma que había pertenecido a su esposa. Para que recuerdes que siempre tendrás una familia aquí, le dijo. Cuando los Apache partieron, Jack se encontró nuevamente solo, pero no vacío. La experiencia había cambiado algo fundamental en él. Había descubierto que la humanidad podía trascender diferencias raciales y culturales cuando las personas se veían verdaderamente unas a otras. Jack continuó su vida en el rancho, pero ahora con una perspectiva diferente. Se convirtió en conocido en la región como un hombre justo que trataba a todos con respeto, independientemente de su origen. Cuando otros nativos ocasionalmente pasaban por su tierra, siempre ofrecía agua y comida, recordando la lección que Aidiana le había enseñado sobre compasión. Años después, en 1903, una mujer joven apareció en la puerta de Jack. Era alta y elegante, vestía ropa moderna de la ciudad, pero llevaba rasgos inconfundiblemente Apache en su rostro. ¿Aidiana?, preguntó Jack, apenas pudiendo creer. Prometí que regresaría, sonrió ella. Ahora hablaba inglés perfectamente y se había convertido en maestra, trabajando para mejorar las condiciones en las reservas. Vine a agradecerle. Usted me enseñó que la bondad no conoce fronteras de raza o cultura. Aidiana contó que había usado las lecciones aprendidas en la casa de Jack para convertirse en una defensora de su pueblo, trabajando dentro del sistema americano para garantizar mejores condiciones para los nativos. Su abuelo Naalnis había muerto 2 años antes, pero no antes de ver a algunos de sus nietos asistiendo a escuelas americanas y construyendo puentes entre culturas. Siempre decía que usted fue el primer hombre blanco que conoció que veía a los Apache como personas, no como obstáculos, dijo Aidiana a los visitantes. Eso cambió su visión sobre lo que era posible. Jack sonrió, recordando al poderoso jefe que se había convertido en un amigo. Y ustedes me enseñaron que la familia no es solo sangre. Es elección. Aidiana se quedó una semana en la propiedad, compartiendo historias sobre su vida y escuchando a Jack hablar sobre los años que habían pasado. Cuando partió, dejó una promesa de que siempre mantendría contacto. Y cumplió esa promesa. A lo largo de los años, Aidiana envió cartas regularmente, contando sobre su trabajo como educadora y activista por los derechos indígenas. Jack supo a través de ella sobre el progreso lento pero constante en la mejora de las condiciones en las reservas y sobre la nueva generación de líderes nativos que estaban aprendiendo a navegar en el mundo moderno sin perder sus tradiciones. En 1915, a los 72 años, Jack recibió su última visita de Aidiana. Ahora era madre de 3 hijos y se había convertido en una líder respetada en su comunidad. Trajo consigo un regalo especial, un lienzo pintado por un artista apache que retrataba el momento en que Jack había ofrecido agua a una niña perdida en el desierto. Esta pintura será pasada a mis hijos, dijo Aidiana, y a los hijos de ellos. Su bondad se convertirá en leyenda entre mi pueblo. Jack murió pacíficamente en 1918, en su cama, rodeado de memorias de una vida que había encontrado propósito en el momento más inesperado.
En su testamento, dejó su propiedad a Aidiana, con la condición de que siempre sirviera como un lugar de encuentro pacífico entre culturas. La propiedad aún existe hoy, transformada en un museo y centro cultural que cuenta la historia de Jack Mackenzie y el clan del Viento del Norte. En la entrada, una placa cuenta la historia simple. Aquí un vaquero ayudó a una niña hambrienta, y 200 guerreros respondieron con gratitud en lugar de guerra. Pero la historia no termina ahí. El legado de aquel encuentro fortuito en el desierto continuó creciendo de maneras que ni Jack ni Nalnis podrían haber imaginado. En 1920, 2 años después de la muerte de Jack, Aidiana regresó a la propiedad con una misión especial. Se había convertido no solo en maestra, sino también en una de las primeras abogadas nativas americanas del país. Usando el rancho como base, estableció la primera escuela bilingüe de la región, donde niños apache y angloamericanos estudiaban juntos. La escuela enfrentó resistencia inicial de ambos lados. Muchos padres blancos no querían que sus hijos estudiaran con indios, mientras que algunos apache temían que sus hijos perdieran su identidad cultural. Pero Aidiana persistió, recordando las lecciones de paciencia y persistencia que había aprendido de Jack. El primer estudiante blanco en matricularse fue Tommy Harrison, nieto del antiguo sheriff que había cuestionado a Jack años antes. El propio Bill Harrison, ahora jubilado y más sabio, trajo al nieto personalmente. Creo que Jack tenía razón sobre algunas cosas, admitió Harrison a Aidiana. Si mi nieto va a vivir en esta tierra, necesita entender a todas las personas que viven en ella. La escuela prosperó. Los niños aprendían matemáticas, ciencias y literatura en inglés por la mañana, e historia apache, medicina tradicional y artesanías por la tarde. Jugaban juntos durante el recreo, creando amistades que sus padres jamás imaginaron posibles. Uno de los estudiantes más brillantes era Joseph Mackenzie, no un pariente de Jack, sino un niño apache huérfano que había adoptado el apellido en honor al vaquero que salvó a su maestra años antes. Joseph mostró talento excepcional para matemáticas e ingeniería. En 1925, Joseph se convirtió en el primer apache en graduarse en ingeniería de la Universidad de Arizona. Regresó para construir sistemas de irrigación modernos en tierras apache, combinando conocimiento tradicional sobre agua en el desierto con técnicas de ingeniería contemporáneas. Durante la Gran Depresión de 1929, cuando muchos rancheros blancos perdieron sus tierras, la comunidad apache mediada por Aidiana ofreció trabajo y apoyo. Los roles se invirtieron, ahora eran los nativos ayudando a los colonos necesitados. Mi abuelo siempre decía que la bondad es como agua en el desierto, explicó Aidiana a un reportero de periódico que vino a cubrir esta historia inusual. Cuando la ofreces a alguien sediento, siempre regresa a ti de alguna forma. En 1935, la historia de Jack y Aidiana llamó la atención del gobierno federal. El secretario del Interior visitó la región y quedó impresionado con el modelo de coexistencia que se había desarrollado. Esto llevó a la creación del Programa Mackenzie, una iniciativa nacional que establecía centros culturales en áreas fronterizas entre comunidades nativas y no nativas. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos de los jóvenes de la escuela de Aidiana se alistaron en el ejército americano, sirviendo lado a lado independientemente de su origen étnico. Entre ellos estaba James Harrison Yatzie, hijo de un ranchero blanco y una mujer apache que se conocieron en la escuela. James se convirtió en uno de los famosos Code Toques Navajo, usando lenguas nativas para crear códigos militares indescifrables por los enemigos. Cuando regresó de la guerra, acreditó su capacidad bilingüe a las lecciones aprendidas en la escuela de Aidiana. Aprendí en la escuela que tener dos culturas no me hacía la mitad de cada una, dijo James años después. Me hacía doblemente fuerte. En 1950, Aidiana ya era una señora respetada de 63 años. Ese año, recibió una carta que la emocionó profundamente. Era de un hombre llamado Dr. Robert Mackenzie, quien se identificaba como sobrino nieto de Jack. Robert era médico y había escuchado historias sobre su tío abuelo a través de documentos familiares. Intrigado, viajó a Arizona para conocer a Aidiana y ver la propiedad donde todo comenzó. Mi tío abuelo nunca se casó de nuevo después de la muerte de su familia, le contó Robert a Aidiana. Pero en sus cartas a mi abuelo, siempre hablaba sobre una niña apache que se había convertido como una hija para él. Ahora entiendo por qué. Robert decidió continuar el legado. Como médico, estableció una clínica gratuita en la propiedad, atendiendo tanto a nativos como a no nativos. La clínica se convirtió en un modelo de atención médica culturalmente sensible, combinando medicina moderna con prácticas curativas tradicionales apache. La clínica fue dirigida por Dr. Robert y por María Yatzie Mackenzie, nieta de Aidiana que se había graduado en medicina. Juntos, desarrollaron tratamientos innovadores que respetaban tanto la ciencia moderna como la sabiduría ancestral. En 1960, cuando Aidiana tenía 73 años, decidió escribir sus memorias.
El libro, titulado El vaquero que lo cambió todo, se convirtió en un bestseller nacional y posteriormente fue adaptado al cine. Pero Aidiana insistió en que las regalías del libro fueran usadas para establecer becas de estudio para jóvenes nativos americanos que quisieran estudiar medicina, educación o derecho. Jack siempre decía que la educación era la mejor herencia que se podía dejar a un niño, explicó. La Fundación Mackenzie en Alnis, establecida con los recursos del libro, financió la educación de cientos de jóvenes nativos a lo largo de las décadas siguientes. Muchos de estos jóvenes se convirtieron en líderes en sus comunidades, perpetuando el ciclo de transformación positiva iniciado por un acto simple de bondad. En 1975, con ocasión del centenario del nacimiento de Jack, se inauguró un monumento en la propiedad. La escultura de bronce muestra a Jack ofreciendo agua a una niña, con la inscripción, en memoria de Jack Mackenzie y Aidiana Naalnis, quienes probaron que la humanidad es más fuerte que el odio. Aidiana, ahora de 88 años, habló en la inauguración. Las personas frecuentemente me preguntan si creo en milagros. Yo respondo que viví uno. El milagro no fue que 200 guerreros no atacaran a un hombre solo. El milagro fue que un hombre vio a una niña hambrienta y eligió la compasión sobre el miedo. Cuando Aidiana murió en 1982, a los 95 años, su funeral fue único en la historia de la región. Cientos de personas asistieron, nativos de varias tribus, rancheros, maestros, médicos, abogados, e incluso el gobernador de Arizona. Todos vinieron a honrar a la mujer que había pasado su vida construyendo puentes entre culturas. El cementerio donde fue enterrada está en el antiguo rancho de Jack, ahora un monumento histórico nacional. Su lápida, hecha de piedra local, lleva una inscripción en apache e inglés, Aidiana Naalnis Mackenzie, flor eterna que floreció entre dos mundos. Hoy, más de 140 años después de aquel encuentro inicial en el desierto, la historia continúa inspirando. La propiedad Mackenzie en Alnis alberga no solo el museo y centro cultural, sino también una universidad comunitaria que atrae estudiantes de todo el mundo interesados en estudiar relaciones interculturales y resolución de conflictos. El programa académico más popular se llama Estudios Mackenzie, un curso interdisciplinario que examina cómo pequeños actos de bondad individual pueden catalizar cambios sociales mayores. Los estudiantes analizan no solo la historia de Jack y Aidiana, sino decenas de casos similares alrededor del mundo donde la compasión trascendió divisiones aparentemente infranqueables. Doctora Elena Yatsie Mackenzie Harrison, tataranieta de Aidiana y trineta del antiguo Sheriff Harrison, ahora dirige el centro. Ella encarna literalmente la unión de las familias que una vez fueron adversarias. Mi familia es una prueba viviente de que las historias que contamos sobre nosotros mismos pueden cambiar, dice Elena a los visitantes. Mis ancestros supuestamente eran enemigos mortales. Pero cuando eligieron ver la humanidad unos de otros, crearon algo nuevo y hermoso. El centro recibe más de 50.000 visitantes por año, incluyendo diplomáticos, educadores y líderes comunitarios de todo el mundo que vienen a estudiar el modelo Mackenzie de construcción de paz a través de conexiones humanas individuales. Pero tal vez el legado más poderoso sea más simple y personal. En la región alrededor de la antigua propiedad de Jack, aún existen familias de descendientes mixtos apache anglo que trazan sus orígenes a las amistades formadas en la escuela de Aidiana. Estas familias llevan nombres como Mackenzie Yatsie, Harrison Alnis y Thompson Cochise. Son ganaderos y maestros, enfermeros e ingenieros, artistas y empresarios. Hablan inglés en casa y apache con los abuelos. Celebran la Navidad y participan en ceremonias de danza de la lluvia. Son la prueba viviente de que las culturas no necesitan ser mutuamente exclusivas. Cada primer viernes de septiembre, se reúnen en la propiedad para el Día de Gratitud Mackenzie en Alnis, una celebración que combina elementos del Thanksgiving americano con ceremonias de gratitud apache. Comparten comida, cuentan historias, y recuerdan cómo todo comenzó con un vaquero solitario que vio a una niña sedienta y eligió la compasión. La historia de Jack Mackenzie y Aidiana Naalnis prueba que grandes cambios históricos a veces comienzan con los gestos más simples. No fueron tratados gubernamentales o campañas militares los que crearon paz duradera en aquella región de Arizona. Fue un hombre que ofreció agua a una niña perdida. Y quién sabe cuántas otras historias similares están esperando comenzar hoy, en este exacto momento, cuando alguien elige extender la mano para ayudar a un extraño necesitado. La lección permanece tan relevante hoy como lo era en 1887. En un mundo que frecuentemente nos enseña a temer lo diferente, el verdadero coraje está en elegir la humanidad compartida sobre el miedo aprendido. Pues al final, todos somos solo niños perdidos en el desierto, esperando que alguien ofrezca agua cuando tenemos sed. Y así continúa la eterna historia de Jack Mackenzie, no porque fue perfecto, sino porque en un momento crucial, cuando fue probado por la oportunidad de mostrar compasión o indiferencia, eligió el amor sobre el miedo. Y esa elección resonó a través de las generaciones,
probando que un solo acto de bondad realmente puede cambiar el mundo. En 2010, la bisnieta de Aidiana, Dr. Sophia Mackenzie Nalnis, se convirtió en la primera mujer nativa americana en ser nombrada cirujana general del estado de Arizona. En su discurso de aceptación, habló sobre sus raíces. Mi historia comienza con un vaquero que vio a una niña sedienta y eligió ayudar en lugar de seguir de largo. Ese momento de compasión creó ondas que aún se sienten hoy. Cada vida que salvo como médica, cada política de salud pública que implemento, cada barrera que rompo como mujer nativa en medicina, todo se remonta a aquel día en el desierto cuando la bondad venció al miedo. En 2020, durante la pandemia de COVID-19, el Centro Mackenzie Nalnis se convirtió en un modelo nacional de respuesta comunitaria coordinada. Las lecciones aprendidas sobre cooperación intercultural durante más de un siglo se aplicaron para crear programas de apoyo que atendían tanto a comunidades nativas como no nativas afectadas por la crisis. Voluntarios de todas las etnias trabajaron juntos distribuyendo alimentos, proporcionando atención médica y ofreciendo apoyo emocional. El espíritu de colaboración que Jack y Nalnis habían iniciado 133 años antes se manifestó una vez más en tiempos de necesidad. La pandemia nos recordó que todos compartimos la misma vulnerabilidad humana, dijo Dr. Marcus Thompson Cochise, director actual del centro y descendiente directo tanto de colonos como de apache. Las lecciones de Jack y Aidiana sobre ver la humanidad compartida más allá de las diferencias nunca han sido más relevantes. En 2025, el centro está desarrollando un programa de realidad virtual que permite a los visitantes experimentar la historia de Jack y Aidiana de primera mano. Los usuarios pueden caminar por el desierto de 1887, sentir la tensión del encuentro con los 200 guerreros y experimentar la transformación gradual de desconfianza a amistad. Queremos que las personas no solo escuchen la historia, sino que la sientan, explica Dr. Elena Yatsie Mackenzie Harrison. Cuando experimentas esa movement de elección, ayudar o seguir de largo, entiendes el poder de la compasión de una manera visceral. El programa de realidad virtual ya está siendo adoptado por escuelas en todo el país como una herramienta educativa para enseñar empatía y resolución de conflictos. Estudiantes que nunca han visto un desierto o conocido a un nativo americano pueden experimentar el dilema moral que enfrentó Jack y entender cómo sus propias decisiones diarias pueden tener consecuencias duraderas. Pero la parte más poderosa del programa no es la tecnología avanzada. Es el momento final, cuando los usuarios se quitan los lentes de realidad virtual y se encuentran en una habitación llena de fotografías reales de las familias Mackenzie Nalnis a través de los años. Ven las caras de niños que crecieron en la escuela bilingüe, soldados que sirvieron juntos en guerras, doctores que trabajaron lado a lado la clínica, y familias modernas que llevan ambos apellidos con orgullo. Esto no es solo historia, les dicen los guías a los visitantes. Es un manual de instrucciones para el futuro. Cada vez que eliges la compasión sobre el miedo, estás continuando la historia de Jack y Aidiana. Y así, en pleno siglo XXI, la historia de un vaquero solitario que ayudó a una niña hambrienta continúa creando ondas de cambio positivo. En un mundo donde las divisiones parecen cada vez más profundas, la lección permanece cristalina. La transformación real comienza no con grandes gestos políticos o proclamas públicas, sino con momentos íntimos de elección moral cuando nadie más está mirando. La historia de Jack Mackenzie y Aidiana Nalnis nos recuerda que todos llevamos el poder de cambiar el mundo en nuestras manos. Solo necesitamos el coraje de ver a un extraño necesitado y elegir ayudar en lugar de seguir de largo. Porque en ese momento de elección, no solo cambiamos una vida, cambiamos el futuro mismo. Y esa es la verdadera magia de esta historia. No terminó en 1887 en el desierto de Arizona. Continúa hoy, cada vez que alguien elige la bondad sobre la indiferencia, la compasión sobre el miedo, la esperanza sobre el odio. La historia de Jack y Aidiana no es solo sobre el pasado, es sobre el futuro que aún podemos crear juntos.